Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Buenas esta noches, sesión. profesor. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman si mi audio tiene eco o está todo bien? ¿No les molesta? Se escucha bien. Está bien, profe. Ah, ok, muy bien, gracias. Bien, ok, bueno, hemos esperado unos minutos porque me informaron que han estado saliendo también de una evaluación. Seguro que les ha ido bien. Ah, tranquilos. Así que, bueno, vamos adelante y si no, bueno, todavía queda el resto del- del ciclo para poder mejorar, ¿eh? No hay que bajar el ánimo. Muy bien. Después de las 2 semanas que hemos tenido de sus presentaciones, de sus avances, incluido la evaluación que también desarrollaron el lunes pasado, donde, por cierto, han salido, bueno, aprobados y han tenido pues un desempeño favorable. Y esto se construye en función a eh, los temas que vamos viendo, los materiales que se van compartiendo y de hecho que también se evidencia que lo que vamos revisando va llegando, va calando en el aprendizaje de ustedes. Así que nada, seguimos adelante y también hay que tener en cuenta de que estamos hablando de un ciclo que ya termina, este es su cierre prácticamente de su formación profesional y nada, hay que simplemente avanzar, terminar bien y seguro que estarán listos para poder ya culminar con la titulación que corresponde, porque hay que cerrar ciclos, hay que terminar etapas. Sí les recomiendo, muchos seguro que trabajan y esto absorbe también su tiempo, pero es importante que se propongan objetivos y el objetivo tiene que ser, bueno, terminar y hacer lo posible por terminar bien, es decir, hacer las gestiones necesarias para poder culminar con la titulación respectiva y que esto no sea una tarea pendiente, porque en ocasiones el trabajo también nos absorbe y hace que posterguemos cosas, pero si dejamos que esto se dilate mucho, al final va a ser un pendiente permanente y eso no es lo adecuado, así que propónganse, después de terminar este ciclo, hacerlo en este año máximo como meta, ponerse el siguiente año, porque seguro que también tienen ocupaciones laborales, compromisos familiares, pero igual que esté en agenda. Esa es mi recomendación para que esto se termine bien, ¿no? Para que sea pues un avance, un escalón más en su desarrollo. Bien, bueno, lo dejamos ahí y seguimos con lo nuestro. Ok, a ver, a ver, a ver. Bueno, habíamos estado viendo en relación al papel, que es un soporte que todavía nos acompaña por mucho tiempo. Esto lo vimos en el ciclo pasado, pero ahora nos detenemos un poquito a ver ya aspectos específicos, ya más detalle sobre esta variedad que hay en cuanto a los tipos de papel con los cuales nos vamos a encontrar. Eh, Va a haber de diferente gramaje, va a tener una aplicación específica, como en el caso del papel muy fino o ultra fino, que se conoce también como papel Biblia y que regularmente se emplea en impresiones, en ediciones donde eh, se van a condensar muchas páginas. Eso pasa con las enciclopedias, con Biblias, con documentos de consulta, etcétera, ¿no? Y luego ya va engrosándose este papel, que vamos a encontrarlo sobre todo en la impresión de prensa o de publicaciones periódicas. Igual es un papel fino,
y puede ser blanco o también coloreado de una manera bastante sutil. Y el papel regular, el convencional, el que conocemos como papel fotocopia, que esté en el orden de los 75, 80 gramos, podríamos bajar incluso hasta 60. Es el típico papel que nosotros manejamos en casa y en el ámbito de oficina, en el ámbito doméstico. Luego tenemos ya impresiones o papeles, perdón, que son un poco más gruesos, que pueden tener pues una aplicación también en la industria gráfica, en la paquetería, en la protección, etcétera. Y como sucede con los papeles estos ya de gran gramaje, que los conocemos como cartulinas y se trabajan para tapas de revistas, para catálogos, para tarjetas de visita, cubiertas, etcétera, ¿no? Y finalmente ya papeles más gruesos, que más que papeles son cartones, o cartulinas gruesas, que vamos a emplearlos en tarjetas de visita, para elaborar algún medio de protección, algún empaque, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que nosotros vamos a encontrarnos en diferentes dimensiones también, perdón, y diferente peso de acuerdo al gramaje. Lo regular es de que un papel convencional, el doméstico, que es el A4, nosotros lo encontremos en diferentes tipos de gramaje y ese gramaje va a representar un peso y de acuerdo a este peso nosotros debemos calcular más o menos qué es lo que yo debo habilitar cuando se habla de almacenamiento. Es decir, desde cuáles son las características de las cajas o carpetas, ¿no? Cajas archiveras, carpetas, la estantería, las necesidades que va a tener el repositorio en cuanto a resistencia, capacidad de carga, etcétera. Entonces, es importante conocer estas características que tienen estos tipos de papeles y es por eso que a veces uno no convive con estos materiales, pero los ve de manera cotidiana y no advierte que puede tener algunos aspectos muy particulares. Como por ejemplo, ¿no? Si hacemos este ejercicio mental y consideramos cuánto podría pesar una hoja de papel, y lo mismo si es que contemplamos un paquete regular de hojas de papel. Nosotros compramos un paquete de 500 hojas de papel A4 y si cada hoja está pesando cerca de 5 gramos, entonces de acuerdo a ese ejercicio nosotros podemos hacernos una idea de que un paquete regular de 500 hojas estará pesando 2,5 kilos. Y seguro que si estos mismos papeles los vamos a emplear en la impresión, puede pesar lo mismo, pero va a crecer en volumen, aproximadamente un 30%, ¿no? En promedio. Este crecimiento del volumen de esta cantidad de hojas me va a demandar un espacio en cuanto la estantería, o si lo voy a poner en files de palanca, en cajas archiveras, etcétera. Y de acuerdo a ello, a la cantidad de espacio y el peso, yo voy a determinar cuánto de resistencia debe tener una balda y por ende la estantería. Y seguro que esta estantería necesitará tener algún tipo de espesor, de refuerzo, etcétera, ¿no? Y así se puede hacer un ejercicio con estos valores. Habrá proyectos, habrá instituciones que manejen no solamente formato A4, sino también A3, posiblemente A0, si se trata de estudios de arquitectos, de ingeniería, etcétera. Y esto va a demandar algún tipo de mobiliario especial, como pueden ser eh, repente instalar baldas dobles, poner planotecas y si no contamos con esto, y si los documentos son pocos, posiblemente utilizar accesorios como tubos, ¿no? De embalaje, etc. Entonces, esos son aspectos relacionados con el formato del papel y el peso también. Y como siempre, como ya hemos comentado en su momento, esto se relaciona con una regulación, porque si no hay reglas, no hay normas, los fabricantes no nos pueden ofrecer un producto estándar. Y en este caso,
la norma que determina los tamaños de la hoja de papel en la serie A, ¿no? Porque estamos hablando de categoría A, porque hay B también, pero lo convencional es la A. Cuando hablamos de A1, 2, 3, 0, etcétera. Entonces, en el tamaño de papel en serie A se regula bajo la norma ISO 216. Eh, ya sabemos, es una norma internacional y después cada país adapta esta norma y saca una regulación específica. Perdón. Por otro lado, el papel también tiene una forma de fabricarse. Eh, se elabora en bobinas, en grandes tiras, en planchas, tiras que después se embobinan y estas bobinas se cortan, pero al fabricarse hay un sentido de la fibra y este sentido de la fibra con frecuencia va a estar relacionado con la dirección de la banda de papel, o es decir, la dirección de las máquinas, ¿no? O de la fabricación. Y eso se llama dirección de la fibra. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos la fibra, esto sería la dirección de la fibra. Y por ello que cuando yo voy a doblar el papel, hay que tener en cuenta, eso se puede ver a trasluz por las líneas eh, que, que- que se establecen al momento de construir el papel. Uno puede hacer un ejercicio, ¿no? Y verificar de que si yo voy a doblar el papel en el sentido de la fibra, prácticamente no va a haber un daño notable, va a ser imperceptible, porque simplemente estamos trabajando al nivel de la fibra. Sin embargo, si ese doblez lo hago en contra del sentido de la fibra, por ende, estoy rompiendo la fibra. Esto se va a notar en una fragmentación de la misma. Esto va a ser más evidente cuando se trata de papeles más gruesos, obviamente, ¿no? Hagan el ejercicio con una cartulina, por ejemplo. Pues percibirán de que hay una fragmentación, hay un agrietamiento, entonces es conveniente que esto lo tengan en cuenta, sobre todo si van a elaborar algún tipo de carpeta, de sobre, de estuche, con papeles gruesos o cartulinas. Seguro que en alguna ocasión, si han desarrollado algún trabajo de manualidad, ¿no? Eh, a veces con nuestros hijos tenemos que atender alguna necesidad de estas y se percibe que si es cuartulina, pues se cuartea en alguna ocasión y es porque efectivamente estamos trabajando en contra del sentido de la fibra del papel. Como ya se ha comentado en su momento cuando hablé de diversas normas ISO, las principales, las que están asociadas a este material, son las 9706 y la 11108, que también ustedes, el material que tienen a mano y incluso ha sido parte de la evaluación parcial reciente, ya saben que estas normas definen las cualidades que debe cumplir el papel permanente. Hablamos de una resistencia mínima al rasgado, que debe tener una reserva alcalina mínima. Estamos hablando de presencia de carbonato de calcio, que es lo que le va eh, permitir a la pulpa de madera que se ha empleado para fabricar el papel, le va a permitir resistir a la acidez que podría estar presente en algunos de los componentes de esta materia prima. Generalmente hablamos de la lignina, entonces si hay una reserva alcalina, eso puede contrarrestar la acidez de otros componentes. Por otro lado, también estas normas van a dar algunas condiciones sobre la cantidad máxima de materiales que se oxidan, o nuevamente hablamos de la lignina, ¿no? Y estos materiales oxidables se van a medir bajo un coeficiente que se llama kappa. Ese coeficiente no debe superar un valor que, está que corresponde a un contenido de lignina que debería ser bastante bajo, ¿no? Se recomienda que esté en el orden pues, del 1 al 5% para que sean papeles de corte permanente. Lo mismo pasa con el nivel de acidez que se mide en partículas de hidrógeno. Entonces, por eso se llama pH. Y esta reserva
perdón, este nivel de acidez debe estar siempre por encima de 7. Hablamos de 7,5 a 10 en promedio, entonces debe responder ese valor. Eso lo vamos a encontrar en estas normas ya con más detalle, ¿no? Perdón. Y bueno, y vamos a apreciar de que existen diferentes marcas en el mercado, seguro que fabricantes, posiblemente con alguna característica en particular sobre si está satinado o no, si es poroso o resiste la humedad, etcétera. Puede haber diversas condiciones técnicas de fabricación, normas ISO que tienen que ver pues con ecoeficiencia, con respetar posiblemente también normas para elaborar un material respetando no solo la ecología, sino también los derechos laborales. Entonces ahí entran las normas 9001, 14001, etcétera. Pero si nosotros vamos a tratar de ubicar papeles que respondan a normas que nos den cierta garantía de que van a ser durables, entonces debo procurar seguir eh, o identificar de que estén presentes estas normas, la 9706 y la 11108. Lo más comercial es la 9706, que es un papel de larga vida, por eso tiene el símbolo de infinito, pero un papel de mucha mejor calidad, obvio que es la 11108, pero es un papel bastante caro, que regularmente se encarga de su fabricación o se compra lotes que directamente vienen del exterior, etcétera. Pero bueno, esas son las normas que nosotros vamos a encontrar en el mercado y ellas también tienen ciertas diferencias, ya sea en cuanto, bueno, a los valores de pH, a la reserva alcalina, la resistencia a la oxidación, la composición de la fibra, el gramaje y la resistencia al plegado, etc. Ustedes notarán en este cuadro que la norma, la ISO 11108, al ser ya un papel estrictamente de duración permanente, no es como la ISO 9706, que es un papel de buena calidad, de larga vida, obviamente, pero no es tan exigente como el fabricado bajo la ISO 11108. Entonces, si vemos esta comparativa en cuanto a lo que es valores de pH o niveles de acidez, son similares porque siguen la misma norma que se mide el nivel de acidez bajo la ISO 6588. El rango de acidez está entre 7,5 a 10, es alcalino, hay encolado neutro y por ende tiene reserva alcalina porque está por encima de 7, ¿no? Perdón. Y esa reserva alcalina no debe ser menor a 0,4. Entonces, cuando hemos dicho de que en una escala de la acidez está de acá, ¿no? La acidez se mide en una escala del 1 al 14, entonces el 7 es neutro y por ende lo que sea mayor a 7 ya es alcalino, y si tenemos 7,5, 8, 9, entonces hablamos de una reserva alcalina para poder enfrentar la acidez. Y eso es lo que sucede aquí, ¿no? Cuando habla de reserva alcalina, que debe ser no menor a 0,4 mol o moléculas, es una medida. Entonces, si hablamos de no menor a 7,4, entonces estamos en este nivel, sea, superamos 7, hay una reserva alcalina, un mínimo, para poder responder ante este riesgo, el riesgo de la acidez. Ya, si está por encima de 7, hay reserva alcalina, perdón. Entonces, 0,4 es lo mínimo que debe tener como reserva alcalina. Debe haber resistencia a la oxidación también. Esta resistencia a la oxidación se refiere a esta particularidad que ofrece la lignina, que tiende a oxidarse en altas temperaturas, sobre todo, con la iluminación también. Entonces, la capa o el número de capa, ¿no? Que dice debe ser menor a 0,5, implica de que la presencia de lignina debe ser bastante baja. Perdón. Por otro lado, en cuanto a la resistencia, encontramos similitudes entre ambas normas.
Estamos hablando de, se hacen pruebas sobre un papel de gramaje de 70 gramos, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, tiene que haber una resistencia al desgarro en cualquier dirección. Y aquí se viene la diferencia principal, ¿no? En cuanto a la composición de la fibra. El papel fabricado en la ISO 9706 puede elaborarse con eh, madera de diferente composición. Incluso se puede mezclar perdón, pulpa reciclada. Todo depende el procesamiento técnico, la purificación de, de la materia prima, etcétera. Es por eso que no hay una exigencia en la norma, en la ISO 9706 sobre el tipo de insumo, porque puede ser muy variado, basta con que cumpla las anteriores exigencias, entonces no hay ningún problema ahí. eh, Pasa con el gramaje, con la resistencia al plegado. Entonces, en estos tres puntos notarán ustedes que para la norma ISO 9706 hay una, es menos estricto, pero siempre y cuando cumpla estas anteriores condiciones, igual seguimos hablando de un papel de buena calidad. Es mucho mejor que los papeles convencionales, que nosotros podemos encontrar en el mercado y que no se fabrican bajo ninguna de estas dos normas. Entonces, esto ya me da una mejor posibilidad de poder trabajar con papeles más seguros, ¿no? Y aquí digo que viene la diferencia porque en la ISO 11108 sí me indica cuál debe ser el tipo de fibra con el que se debe elaborar este papel. Ustedes recordarán por los videos que hemos visto que el papel artesanal, el papel... Ay, ¿qué pasó? Perdón, disculpen, se me ha cortado la comunicación en el espacio donde veo la... Ay, ¿qué pasó? Ahí ya, estamos bien. Eh, Sino que estoy siguiendo esta sesión mediante el teléfono también para ver cómo se ve la presentación. Bien, entonces les comentaba de que eh, la ISO 11108 sí especifica el tipo de fibra, ¿no? Entonces, y también les decía que si recordarán los videos que hemos visto sobre la fabricación del papel eh, artesanal, el antiguo, se trabajaba con fibra de algodón, el lino, bueno, cáñamo, y una mezcla de estos, etcétera. Entonces, esto es lo que me pide la ISO 11108, que sea este tipo de insumo, porque eso me provee fibras mucho más largas y resistentes. Eh, Porque este tipo de papel tiene que responder ante una alta exigencia en cuanto a resistencia, plegado, etcétera. Eso es lo que vamos a ver luego, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una especificación sobre el plegado, para la 11108 se solicita de que deberá contar con una resistencia en cualquier dirección, ya sea a máquina, cruzada, doblando, etcétera, que esta debe superar aproximadamente unas 260 veces las ocasiones en que yo pliegue el papel. Y no debe dañarse, no debe marcarse, no debe romperse, etc. 260 veces es un número bastante alto, ¿ya? Para un documento que se entiende que va a tener la condición de permanente. Ahí están las grandes diferencias en la composición de la fibra y en la resistencia al plegado en cuanto a las normas o las ISO 9706 y la 11108. Sí, chat. Muy bien. Bien, Marvin, voy a tener en cuenta. Estoy viendo el chat también. Ok. Eh, Marvin nos comunica que está en ruta para tener en cuenta para la asistencia.
Bien, bueno, este ya lo vimos, esto también lo vimos. Esto es un poco para graficar por qué hablamos de acidez, de alcalinidad, etc. Y qué productos son los que eh, responden a condiciones de acidez que son bastante agresivos. Entonces, ponemos aquí el caso de algunos productos domésticos o escenarios domésticos y qué impacto puede tener, por ejemplo, en el medio ambiente. Obvio que son agresivos contra los seres vivos, los ambientes eh, ácidos, ¿no? Ok, bueno, y aquí ya vamos a compartir algunos documentos normativos que hacen referencia al uso de papel, a la producción de documentos en soporte de papel permanente, por ejemplo. En su momento les comentaba de que el archivo de Costa Rica ha actualizado en varias ocasiones sus normas. En el caso de Colombia ha hablado sobre el uso de papel amarillo en archivos, que es el papel ecológico. En el caso nuestro, sí, se han dado algunas especificaciones sobre papeles y cartones, ya sea para impresión láser, fotocopiadoras. Hay la norma técnica peruana, que todavía está vigente, que es la 272047. Y en algunas ocasiones también se ha buscado homologar la adquisición de papel Bon, seguro que para usos de gestión, ¿no? De oficina, para grandes compras y que se espera que estos papeles puedan ayudar a tener materiales que se puedan conservar en el mediano plazo, por lo menos. Bien. A ver, entonces vamos a ver algunos de estos documentos. Voy a dejar de compartir esto y muestro mi pantalla ya de navegación. A ver, un ratito. Por aquí lo tengo. ¿Dónde estás? A ver, un poquito. Quiero ver dónde está esto. Acá está. Ujú. Vaya, ya estamos cerca de. Qué rápido hacer un tiempo. A ver. Acá. Vamos a ver si se ve. Entonces, les comentaba sobre esta norma que dio el Archivo Nacional de Costa Rica sobre la directriz para la producción de documentos en soporte de papel de conservación permanente. Y nos vamos directo a lo que recomienda, ¿no? Esta es una directiva que, si bien es del 2014, hace referencia a una norma anterior, que es del 2010, pero igual se enfoca en lo siguiente. Hablamos de, a ver, nos dice, ¿no? Emite la siguiente directriz con regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio a todos los archivos que formen parte del Sistema Nacional de Archivos para la producción de documentos en soporte de papel de conservación permanente. Entonces dice, bueno, ¿qué tipo de fibra debe tener? Hablamos de proveniente del algodón, caña, molino, mezclas de eso. ISO 11108. Hablamos también de que debe tener una proporción de celulosa de por lo menos el 60%, es alto, ¿vale? Y el nivel del degradante regularmente es lignina y otros componentes agresivos que se oxidan, no debe superar el 10%. O sea, acá está. Ese componente llamado lignina, lo cual genera degradación de la celulosa del papel. Bien. En cuanto al gramaje, de acuerdo a la norma, la ISO 11108, como mínimo 70 gramos. Y se puede emplear también este papel, no estamos hablando de un papel de estos de conservación libre de ácido, sino estamos hablando de un papel bajo estas normas. Puede ser utilizar este papel para la confección de sobres de guardas en encuadernación, barrera para filtrar papeles ácidos o humedad. A veces tenemos papeles que se están descomponiendo, se están oxidando y bueno, tenemos que mantenerlos con otros papeles y se pueden contaminar. Se utilizan estos papeles, se intercalan y se colocan como barrera, ¿no? Para resistir eh, a estos papeles ácidos o a la humedad misma.
Bien, los valores de pH también como hemos comentado, que no debe ser inferior a 7,5 porque este 0,5 va a ser la reserva alcalina. Eso habla de 0,4 moléculas de ácido por kilogramo. Norma ISO 9706 son 608. Tiene que haber resistencia al desgarro, resistencia a la oxidación, este es el número kappa, 0,5, porque esa oxidación proviene de la, ¿dónde está? Lignina, hay que entender esto. Por otro lado, bueno, los tipos de impresión también, aunque hay opiniones aquí, ¿no? Algunos consideran que esto no es lo adecuado, hay otras pruebas, pero bueno, en este caso se recomienda que para la impresión de documentos con valor científico se debe utilizar tinta que sea resistente a la humedad, a la luz y al tiempo. ¿Qué tipo de impresión? Bueno, de acuerdo a los estudios que ellos han hecho, recomiendan utilizar impresoras de tipo láser en primer lugar y en segundo término las impresoras de matriz de punto, ¿no? Estas de cinta que pican la impresión. No recomiendan utilizar impresoras de inyección de tinta, ya que la mayoría de estas impresoras, ¿no? son acuosas o las tintas, perdón, las tintas que se emplean son acuosas y con el paso del tiempo tienden a desvanecerse y experimentar una pérdida de nitidez y de balance del color. Entonces, por eso es que ellos aprecian que la vida útil de este tipo de impresión, la de la inyección de tinta, suele ser limitada, aunque particularmente considero que si se utiliza un papel preparado para este tipo de inyección, como pasa por ejemplo con las impresiones de tipo fotográfico. O sea, hay papel fotográfico con una emulsión particular preparado para tinta de impresión fotográfica y te puede dar eh, una impresión estable, pero bueno, no estamos hablando de fotografías, en este caso corresponde a documentos. Por eso es que hay que evaluar, experimentar, etcétera. Pero para eso están estos documentos guía. Bien, este es un documento que actualiza uno anterior del año 2010. A ver, y creo que ya no nos va a quedar mucho tiempo. Y nos vamos a ver esto nada más. Y luego los otros dos los dejamos para la siguiente clase. Y en este caso, Colombia identifica el papel amarillo, que sería el papel ecológico. Entonces ellos dicen, perdón, eh, hay una consulta, ¿no? sobre el concepto técnico de papel amarillo. Entonces, ellos indican que, a ver, por aquí lo tengo, son papeles elaborados con pulpas recicladas o papel reciclado, son los llamados papeles ecológicos. Entonces, en los archivos se debe tener en cuenta este aspecto técnico. Entonces, y ellos hacen esta observación. Hay una gran variedad de papeles amarillos de diferentes calidades, comúnmente denominado papel ecológico, hechos con pulpas recicladas y por otro lado papeles hechos con bagazo de caña. Estas pulpas recicladas tienen una gran variedad de fibras, ¿no? que pueden ser incluso fibras de cartón, papel craft, con un color café, lo cual además tiene una carga de lignina y eso le da al papel reciclado una coloración oscura, que se van a emplear productos para el blanqueado, pero sigue siendo un papel que tiene una alta carga de lignina. Al ser fibras recicladas, son fibras más cortas y tienden a degradarse más rápidamente por procesos de hidrólisis. Por lo tanto, no reúnen los requisitos para la conservación de archivos. De acuerdo a la norma técnica 43336, que la veremos en la siguiente sesión. Entonces, ustedes, bueno, esto ya lo ampliaremos un poquito más empezando la siguiente clase, pero por otro lado, se encuentran los papeles amarillos llamados papel ecológico, que es el nombre utilizado por las productoras de papel para papeles elaborados a partir de fibras vírgenes, sin blanquear, o para papeles elaborados de fibras de bagazo de caña. Como conclusión, papel reciclado, papel ecológico no presentará a futuro una buena permanencia y durabilidad. Les recomendamos solo usarlo para producir documentos de apoyo o que tengas
tengan tiempos de retención bajos, según su tabla de retención documental, y así debe valorar las comunicaciones oficiales internas y externas bajo esta perspectiva. Bien, vamos a dejar esto aquí, porque si no se me va a pasar algo que tenemos que hacer. Y a ver, perdón, vamos a ver, para ganar el tiempo, porque esta sesión es bastante cortita. Saben que hay algo que hay que hacer y que no se me puede escapar, que es la asistencia. Muy bien, aunque sea corta, igual hay que tomar la asistencia. Listo. Bueno, Marvin Aguirre nos comunicó por el chat que estaba en tránsito, pero nos está escuchando. Patrick Agurto, ¿se encuentra, por favor? A Sí, ver. profesor presente. Muy bien, Patrick. Michelle Angelia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Michelle. Melissa Ángeles, ya llegó nuestra delegada, creo que sí. A ver. mm, Stuart Paricio. Presente, profesor. Stuart, buenas noches. Seguimos con, a ver, eh, Dana Arias. Dana Arias. A ver, vamos a ver, la veo por acá. Estar en sala, no la veo. Eh, Víctor Atúncar. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Víctor Beldi. Señor profesor, muy buenas noches. ¿Cómo está, don Víctor? Buenas Buenas noches. noches. Carol, buen día. Ahí la veo. Aló, ¿Qué presente, tal? disculpe, ¿Cómo está profesor. Carol? Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Seguimos con Manuel Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Roberto Calla. Roberto Calla. A ver. A ver si debe estar. No. Ah, sí, sí lo veo. Listo, seguimos con César Campos. César Buenas Campos. noches, profesor, presente. César, buenas noches. Pedro Capristano. Pedro Capristano. A ver. Profesor, buenas noches, presente. No podía ¿Cómo activar el está? micrófono. Pedro, Estaba buenas activando y no noches. daba. Disculpe, presente. Gracias. Eh, Nelly Espino. Buenas Nelly, noches, profesor, presente. Nelly, buenas noches. Rocío Gutiérrez. Rocío Gutiérrez. Si responden, me ayudan a avanzar. Rocío Gutiérrez. Sí. Ya, profesor, se saltó conmigo también Miguel Córdoba. Muy bien. ¿Cómo está, Miguel? Bien. Eh, Seguimos con John Womaní. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, John. Mayra Justiniano. Presente, profesor. Gracias. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor presente. ¿Cómo está, Gladys? Jael Mirano. Jael Mirano. A ver, ahí la veo. Presente, profesor. Buenas ¿Cómo noches. está, Jael? Buenas noches. Catherine Muñoz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ana Paredes. A ver, ¿dónde está Ana Paredes? No la veo. Muy bien. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Está Gerson, buenas noches. Pascual Ramos. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Pascual. Cristian Romaní. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jorge Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches, Jorge. Sí, claro que sí, sí le escucho. Gracias. Luis Simón. Luis Profesor Simón. presente. Buenas noches, Luis Gonzalo. Bueno, González Suárez. Buenas noches, presente. Ah, Kiara Tirado. Kiara Tirado.
A ver si la veo ahí. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Miguel. Alan Zavala. Alan Zavala. No la veo por acá. Y Natalia Sea. Ah, no, perdón, me falta Roxana Zuni también. Natalia Sea, que está acompañándonos, y Roxana Zuni. Ujú. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está Roxana? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ya terminamos esta sesión aquí, hemos corrido y bueno, nada, nos estamos viendo en la siguiente clase y tengan un bonito fin de semana. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buen fin de semana. Buenas Buenas noches. noches, Dios lo bendiga. Gracias, buenas Buenas noches. noches, profesor. Fin de Hola, semana. buenas noches. Disculpe, ¿me consideran artista? Roberto Cañón. No pude preguntar mi nombre. Muy bien. ¿Me escuchó, profesor? Disculpen. Roberto Calla, ¿no? Sí, Sí, muy no pude bien. poner mi audio en la lista, por favor, profesor. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buen fin de semana. Gracias.